del partido contigo. El objetivo es que expliquen las razones profundas que los llevan a hacer política en general y a comprometerse en estas elecciones para un congreso corto en particular. Pero la actualidad es lo que es y se han producido algunos hechos y algunas informaciones que producen conmoción. La semana pasada tuvimos el caso del general Mora del Partido Morado y desde anoche hay una intensa discusión en torno a lo que hemos sabido sobre un almuerzo desafortunado del señor Julio Guzmán hace 2 años. Es lo que se llama el efecto la nariz de Cleopatra, puesto que desde la antigüedad romana han habido incidentes personales que han tenido repercusiones graves sobre los dirigentes políticos concernidos. Queremos saber, y le agradecemos por eso que esté presente en Francisco Sagasti, que debía estar en este momento en una reunión del comité político de su partido, que sin duda está deliberando sobre este tema. Queríamos saber qué cosa piensa él de lo que hasta el momento conocemos de ese almuerzo del año 18 y las reacciones políticas que han habido frente a él. Estoy refiriéndome a un almuerzo sostenido, para quienes no lo saben, por el señor Julio Guzmán, por una compañera de su partido, en el curso del cual hubo un incendio, circunstancias en las cuales el señor Guzmán salió precipitadamente de ese departamento, según él, en búsqueda de auxilio, particularmente de su personal de seguridad. Señor Francisco Sagasti, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y a los amigos aquí en esta... ¿Qué tal? Buenas noches. En fin, mire, este es un tema que ha salido de improviso durante los últimos, las últimas 24 horas prácticamente. El Partido Morado es un partido institucional. Todos estos temas, al igual que el tema del señor Daniel Mora, se discuten en las instancias partidarias y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad, viendo exactamente qué fue lo que sucedió, viendo la información, viendo qué aspecto es puramente personal, qué aspecto tiene una connotación de carácter político, y en los próximos semanas, no diré días, digamos, será en el punto de vista práctico o hasta quizá horas, se darán las informaciones oportunas que aclaren este hecho. Pero aquí hay 2 aspectos, un aspecto estrictamente personal en el cual yo creo que no tenemos que intervenir y un aspecto, como usted ha mencionado, que tiene algunas implicancias políticas y eso lo veremos más adelante. Pero recordemos una cosa. Se ha mencionado que estamos en la última etapa de la campaña electoral. 5 días más vamos a elegir un nuevo Congreso. El señor Julio Guzmán es el presidente del partido, no está en carrera para congresista. Nosotros en el Partido Morado hemos venido trabajando, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, en planteamientos concretos, hemos examinado lo que puede hacer un Congreso en el corto tiempo y lo que nos interesa es realmente estos 18 meses. Más adelante veremos qué pasa en el 2021, si uno u otro es el candidato, esa es otra historia. Pero aquí lo concreto y lo importante no es discutir algunos aspectos marginales, sino discutir lo que cada uno de los partidos que se están presentando a estas elecciones complementarias para el Congreso es lo que quiere hacer, cómo se va a relacionar con otros partidos, y termino simplemente diciendo que vengo de una reunión de transparencia en la cual han estado representantes de 9 partidos que están participando en estas elecciones y nos hemos comprometido a buscar, dicho sea de paso, el jefe de plan de gobierno, que no es candidato del partido aprista, estuvo presente, se comprometió a buscar consensos, a tratar de hacer una nueva forma de política en el Congreso. Y eso me da cierta esperanza y podría decirle a los televidentes y a la ciudadanía que si ese espíritu que hemos visto esta tarde durante hora y media en el local de transparencia se traslada al Congreso y deja detrás aquellas cosas que el Congreso disuelto hacía como práctica, creo que tendremos un Congreso muchísimo mejor. De acuerdo, tiene usted razón en la voluntad de ir a los temas de fondo, es decir, lo que interesa a los ciudadanos, lo que los llevan a formarse en una opinión y a escoger entre ustedes. Para eso los habíamos invitado. Desdichadamente ha habido este incidente. Queríamos conocer qué es lo que le pediría usted al señor Guzmán y a los dirigentes de su partido para aclarar
lo que sucedió ese día y eventuales responsabilidades del señor Guzmán ante el peligro generado por un incendio en un departamento del cual él optó por salir. Mire, no he visto físicamente, pero he escuchado informes de la policía y de los bomberos en los cuales se dice de que no hubo peligro inminente o muy serio por ese incendio localizado. Eso es lo que me han informado las personas que han tenido acceso a ese informe. Entonces, pongamos eso en primer lugar. Segundo lugar, el tipo de información que se dio en un programa televisivo y que rebotó en otro programa televisivo era un informe basado en videos que obviamente habían sido recortados, habían sido cambiados. Es que no sabemos exactamente si esos videos corresponden a la realidad o no. Tercer lugar, las conversaciones que hemos tenido y que se continúan teniendo en el Partido Morado están haciendo un seguimiento y una evaluación de toda la información disponible de manera continua para poder ver en qué momento es el más oportuno para pronunciarse, aclararse y que el señor Guzmán y las instancias del partido, si es necesario hacerlo, se pronuncien. Pero mire, mientras está sucediendo eso, la tarea que me corresponde a mí como número 1 por Lima y como secretario nacional de Estrategia Programática y Plan de Gobierno consiste en hacer lo que usted dijo, en no perder de vista lo importante. Y lo importante es lo que planteamos, lo que vamos a hacer. Lo accesorio podremos discutirlo más adelante y el partido oportunamente dará sus pronunciamientos y lo mismo hará el señor Guzmán. ¿Cuándo cree usted que puedan haber eso, mire, porque está no le puedo también decir. Un problema de tiempo. Bueno, sobre el caso Mora también el señor Guzmán dejó pasar. No dejó pasar, eso es justamente lo contrario. Nosotros hemos insistido en el Partido Morado que somos un partido organizado e institucional que no depende de un líder o de un caudillo. Cuando el señor Guzmán no estaba presente y surgió el caso del señor Mora, en la mañana, esa misma mañana se reunió el comité político. Ese mismo día el comité político, sin la presencia física del señor Guzmán, sino por medio de una conversación telefónica que no era de lo más eficiente porque se cortaba a cada momento, se tomó una decisión y se puso en práctica inmediatamente. Entonces, eso es lo que hace el Partido Morado. Cuando digo oportunamente es cuando se tenga toda la información, cuando sea conveniente para la ciudadanía y el partido emitir. Pero eso sería cuestión de días, de horas. Mire, lo que tenemos pendiente ahora es 4 o 5 días de campaña electoral y una campaña que termina el domingo. La gran pregunta es, ¿voy a dedicar mi tiempo a responder estos temas que son, digamos, no son centrales, son incidentales a una campaña para el Congreso? ¿O voy a estar tratando de responder eso continuamente? Por eso, como usted dijo y como dijeron, lo que tratamos de discutir en este momento no es solamente lo occidental, ciertamente sino lo que importa. La prueba es que habíamos previsto este diálogo entre ustedes tres mucho antes de que estallen estos incidentes. Bueno, señor Juan Scheput, ¿ha quedado convencido usted por lo que nos ha dicho Francisco Sagasti? Bueno, yo no tengo por qué dudar de Francisco en absoluto, lo conozco, es un caballero. Del que dude es del señor Guzmán, porque todo lo que acaba de decir Francisco lo ha podido decir anoche en una entrevista el señor Julio Guzmán y no ha sido así. Ha sido una persona dubitativa, ha sido una persona que ha planteado coartadas, ha sido una persona que no ha sido clara. Y cuando alguien aspira a la presidencia de la República, que ese es el motivo, no nos interesa su vida privada, si estuvo o no estuvo con una asesora, en una reunión íntima que él llama almuerzo, otros llaman cita de amor, o sea, hay contradicciones en su mismo partido. Él mismo desmiente la versión de que es un almuerzo cuando dice las explicaciones se las doy a mi esposa. Muy distinto sería, mi esposa ya sabe perfectamente que eso ha sido un almuerzo y punto. No que las explicaciones se las doy a mi esposa, dejando entrever que ha habido algo demasiado íntimo como para decirlo con absoluta claridad. Entonces, las dudas han surgido de las versiones del señor Guzmán. Y yo creo que sí le compete a la clase política en general, y acá no hablo como candidato, es lo último en lo que estoy pensando, sino como ciudadano del país y político que tiene ya muchos años en la gestión pública y en el ejercicio de la política. Me preocupa pues que una persona que aspira a ser presidente de la República tenga esta reacción en una situación límite, en una situación crítica, que intente plantear una coartada que no dé la cara y que al final genere
todo este escándalo que indiscutiblemente afecta al Partido Morado por más institucional que pretenda ser la respuesta. Y es allí el interés de los peruanos. Ha habido algunos ciudadanos que han dicho, ¿por qué sale esto faltando pocos días? Miren, en Estados Unidos, y tú eres un lector y un conocedor de la política internacional, el tema de Hillary Clinton salió 11 días antes de las elecciones norteamericanas, el tema de los correos electrónicos, y la sacaron del debate. Así es la política. La política, en este caso, desnuda a aquellas personas que pretenden vender una personalidad que no tienen. Pero no tanto, ¿no? Un poco desnuda, pero no tanto. No tanto, pero en todo caso ya queda para la percepción ciudadana y la conclusión que podamos sacar. Como te digo, ¿no? Yo diferencio perfectamente el comportamiento leal de Francisco, lo separo de la actitud del dirigente que pretende ser presidente de la República, y eso es lo que cuestiono. Y he dicho públicamente que para mí no está calificado para ejercer la presidencia de la República. El tema parlamentario... Ya concluyó usted eso. Por los solos hechos de los que tenemos noticias. Es que tú crees que puede tener futuro una persona que dice que va a buscar a su seguridad cuando existe un celular con el cual lo puede llamar, cuando dice que va a buscar un extintor cuando hay un extintor en el primer piso, se va a comprarlo a Sodimac cuando puede sacarlo ahí junto al portero. No, pues, o sea, hay muchas contradicciones. Por eso te digo, acá la situación es evaluar al personaje, de evaluar el comportamiento de su partido, que me parece correcto y leal. El personaje es el que está en cuestión, ¿no? Mauricio Mulder, ¿qué nos dice usted, abogado y periodista sentado junto a dos ingenieros industriales? Bueno, sí, pero políticos los tres. Yo lo que digo es que, acostumbrado como aprista, que cada vez que un aprista hace algo malo, siempre todos nuestros enemigos dicen, los apristas, ¿no? A que generalicen, no voy a caer en el mismo esquema, yo no voy a generalizar. Sin duda, Pancho Sagasti es una persona de valía, y él está asumiendo ahora una responsabilidad colectiva que es propia de los partidos políticos. Pero sí voy a criticar severamente al señor Mora y al señor Guzmán, porque me parece que son falsos valores, clarísimo. El caso del señor Mora, incluso hasta con cierta ayuda del jurado electoral especial, en el sentido de que ellos ya tenían conocimiento de que él era un golpeador de mujeres y no lo sacaron. Y ahora dicen que se les venció el plazo y lo van a mantener. Eso es fraude ya. Eso de hecho es fraude, porque le aplican una norma. Pero ¿por qué usted quiere saber que el jurado sabía? Claro, hay un documento en el que le remiten al jurado, se lo remite la Corte Superior de Lima, la información de que tenía una condena de violencia familiar. Eso se lo remitieron el 24 de diciembre, estaba todavía dentro del plazo y no hicieron nada. Y el señor Carrasco, del Jurado Electoral Especial, dice que eso fue culpa del empleado que no se dio cuenta. Pero bueno, pues corrijan eso, no lo quieren corregir. Ese es un tema en el que hay incluso una implicancia política, porque ¿cómo que el Jurado Nacional de Elecciones, que a muchas listas les ha sacado una enorme cantidad de candidatos, a nosotros nos han sacado 34, por quítame estas pajas? Ahora no dice nada, dice que se vencen los plazos y se agarran de eso. Y en el caso del señor Guzmán, un falso valor, pues, clarísimo, porque él tiene su sonrisa colinosista, ¿no? Siempre dice lo que es correctamente en política, nunca se sale pues del caminito que le señalan los media training para poder navegar con bandera de que él le llega, es bueno para un lado y para el otro. No, y pero él toma posición, ¿no? No, contra el fujiaprismo. Digamos que gran simpatía por ustedes no tiene, ni usted por eso. Pues lo políticamente correcto. Pero no es que no diga nada, correcto. Hay una línea que se ha ido perfilando, sí, ¿no? Pero no es una línea, es simplemente montarse en una ola, ¿no? Porque eso es lo que él cree que es políticamente correcto. O sea, igualito que Toledo, para mí es un Toledo 2. Y como Toledo, que tenía una hija que no reconoció, y como Toledo, que se la pasaba en el Melody, que eran vidas secretas que tenían esto. El señor Guzmán también tiene su vida secreta, pues. Entonces, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque son los que presumían que son los nuevos políticos. Cuidado con esa frase, porque puede concerner a mucha gente, ¿ah? Bueno, ya. Pero noto que cuando hablaba Pancho Sagasti le diste 10 minutos seguidos sin interrumpirlo, y a mí ya me interrumpiste 2 veces. Entonces me sacas de la idea. El señor Guzmán salió en la vida política diciendo que él era el nuevo, que los viejos eran todos los que cargaban todos los defectos. Dividió el país entre ellos, los buenos, y el resto, los deshonestos, los corruptos, etcétera. A ver, ahora, porque él ha cometido un delito. Ha hecho una exposición en peligro a una segunda persona.
que además es una persona con la que tenía una relación, sin duda alguna. O sea, mintió de su supuesta honestidad, etcétera. Y entonces es un ídolo de barro que se les ha caído. Entonces yo más bien aconsejaría a los amigos del Partido Morado que rápido ahorita elijan otro dirigente. Y a lo mejor él puede ser el elegido porque es el número 1 y tendrá que asumir la responsabilidad de sacar a su partido de esta situación. Y creo que esta coyuntura evidentemente lo va a afectar. Ahora, nosotros simplemente estas cosas las observamos con digamos, la sabiduría de los años que aprendimos de nuestros viejos líderes. Estas cosas pasan, las responsabilidades se tienen que asumir, pero los colectivos tienen que continuar. Y yo aliento al Partido Morado a que continúe como colectivo y que separen este tipo de situaciones y que sigan caminando como el derecho que tienen de hacerlo, ¿no? Señor Sagasti, reacciones ante estas dos posiciones que he escuchado de Juan Cheput y de Mauricio Mulder. Bueno, son sumamente interesantes. No concuerdo con las apreciaciones en términos de los hechos. Yo soy siempre una persona que busca evidencia dura, que le trata de, ya tenemos demasiado fake news y noticias falsas, por lo tanto creo que es necesario hacer las cosas con calma y de manera ponderada. Ese es mi punto de vista, no me apresuro ni a favor ni en contra a tomar una decisión en este sentido. Ahora, lo que sí es importante es que, y lo hemos dicho desde el principio, y el mismo Julio Guzmán lo dijo desde el principio, el Partido Morado es un partido de verdad, una institución, no tiene el tiempo que tienen otros partidos como el caso del Partido Aprista, el partido más antiguo del Perú, pero sí tiene un poco más que el Partido Contigo, que es el partido relativamente nuevo. Y lo que hemos tratado de hacer es construir un partido institucional con bases en todo el país. Hemos superado en base a organización la valla más alta en términos de firmas para inscribirnos. Y todo esto es un legado sumamente importante que definitivamente vamos a proyectar al futuro. Pero la proyección al futuro de este legado y este esfuerzo pasa por las elecciones complementarias al Congreso. Pasa por el domingo 26 de enero. Lo que nos interesa decirle a la ciudadanía y debatir con los otros colegas y amigos que están en el puesto número 1 es qué vamos a hacer en el Congreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a debatir en el Congreso sobre las cualidades o falta de cualidades del señor Julio Guzmán. Vamos a discutir sobre la lucha contra la corrupción y cómo continuarla. Vamos a discutir, espero, sobre la reforma de cómo opera el Congreso, cómo opera la Comisión de Ética. Vamos a discutir los temas de inmunidad. Vamos a discutir los temas de reforma política y reforma judicial, que son la base sobre la cual no solamente este Congreso y este gobierno, sino sobre todo el gobierno que venga en el 2021, va a poder construir el país que todos queremos en el bicentenario de la independencia. Entonces, por lo tanto, esa misma institucionalidad que agradezco al señor Mulder haya mencionado y también al señor Cheput, esa es la que tratamos de mantener. Y para eso lo importante es que el Partido Morado pueda tener una representación que permita superar los problemas y defectos del Congreso disuelto. Y esa ha sido nuestra aspiración, ese ha sido nuestro planteamiento y eso es lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía. Esa es la reacción que podría ofrecer tomando el tema de institucionalidad como ellos lo han planteado muy claramente. Pero si llega el señor Mora, eso no se va a poder dar porque yo por lo menos ni nuestro partido no vamos a discutir con un cobarde que le pega a su mujer sobre estos tipos de temas. Y esa responsabilidad creo que se la tienen que otorgar al Perú los morados, sacando al señor Mora de todas maneras, haciendo todo lo imposible para que lo saquen. Si se va a mantener ahí y resulta elegido, entonces no se van a dar esas condiciones, ¿no? Ya se parte un problema. Sí, yo coincido con Pancho en lo siguiente, ¿no? Uno de los fundamentos del próximo Congreso es recuperar la confianza de la ciudadanía. Eso es indiscutible. Y yo creo que para eso es importante rescatar los aspectos de experiencia y de trayectoria que tienen acá las tres personas que están sobre esta mesa. Lamentablemente, muchas veces la gestión del Parlamento no pasa pues de manera eficaz por la novedad. Yo creo que es fundamental la experiencia.
Pero por sobre todo yo creo que va a ser importante ver cuál va a ser la actitud en relación al gobierno. Y hay un desafío que ha generado una cuestión tóxica en el ambiente y que está pasando desapercibido en medio de todo el proceso electoral, que es la actitud del señor Vicente Ceballos, ante la cual no ha habido un pronunciamiento firme más allá del APRA y nosotros, y contigo. ¿Cuál es Nadie esa más. actitud? Que el señor sale a decir, sin que se haya elegido el Congreso, que va a plantear una cuestión de confianza sobre los 54 decretos. No, que podrían que hacerlo. podría. Sí. Pero eso ya genera pues un cuestionamiento, un planteamiento tóxico. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los decretos de urgencia constitucionalmente es lo primero que tiene que hacer el próximo Parlamento. Por eso cuando yo veo que vienen una serie de candidatos, ¿no?, diciendo cuáles son sus propuestas y señalándolas por ahí como si fuera una tarea que les han dejado en el colegio, pues están completamente equivocados. La cuestión pasa por lo siguiente. En primer lugar, definir nuestra relación con el gobierno. El gobierno, yo no tengo ninguna duda, pero así, ninguna duda, que lo primero que va a hacer es querer justificar su incompetencia enfrentando al nuevo Parlamento. Y ahí va a haber dos situaciones. O un Parlamento bisoño, que va a ceder ante ese ímpetu del señor Vizcarra de querer de nuevo convertirlo en un punching ball y echarle la culpa de todo para justificar de repente su segunda disolución, o de lo contrario, poder él pasar piola en lo que se refiere a su incompetencia, o un Congreso que le dé un momento, señor. Acá estamos hablando de división de poderes y por lo tanto estamos hablando de frente a frente y de igual a igual. El Ejecutivo plantea sus decretos de urgencia, plantea sus iniciativas legislativas y nosotros tenemos que revisarlas y confrontarlas. Y eso no significa obstruccionismo ni cosa por el estilo, significa ejercicio de la democracia. Entonces hay mucho en juego. Y más aún, ahora que el señor Vizcarra está planteando a través de su premier, que es importante lo que dice porque es la voz constitucional del gobierno, es el vocero constitucional, el vocero oficial del gobierno. Yo creo que estamos yendo en línea recta a una situación confrontacional. Y se manifiesta en las redes y en todo ese tipo de cosas. ¿Es algo que usted desea que se produzca o es algo que deplora No, que se vaya a producir? lo que pasa es que tiene que quedar claro ante la opinión pública que los que están buscando el conflicto, la obstrucción, el enfrentamiento, no somos los parlamentarios. Pero yo escuchaba a algunos miembros de su partido contigo hace unos días decir que la sentencia del Tribunal Constitucional es solo una fuente y que Vizcarra es un dictador, pese a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Afirmar eso, ir con ese acto del Congreso, es efectivamente ir hacia una confrontación, es decir, más de lo que ya vimos los 3 años pasados. Claro, ¿o no? pero hay una diferencia pues entre lo que puede decir un candidato. Yo sí creo de que ha habido infracción constitucional de parte del presidente Vizcarra en su momento. Pero el TC es solo una fuente. El TC, no, la sentencia del TC, yo todavía para poder tener una posición definitiva quiero ver el fallo completamente escrito, no el fundamento de cada uno de los magistrados. Yo creo que están adelantando opinión un montón de personas. Hay una sentencia que ya salió. Pero la sentencia ya salió, pero para poder tener un criterio integral no voy a actuar irresponsablemente sin leerlo todo. Pero otra cosa es lo que diga el Premier. Y eso es permanente, inclusive con los ministros y el propio presidente de la República, que si en un inicio no se le hubiera parado y dicho, por favor, no se meta, estaría en una situación. Y lo que sí quiero dejar claro ante la opinión pública es que es el señor Martín Vizcarra quien permanentemente confronta al Parlamento. Entonces, si nosotros de una manera ideal queremos construir una agenda legislativa, pues vamos a tener que incorporar lo que plantee el gobierno, de todas maneras. Entonces eso, pero a eso también hay que agregarle los decretos de urgencia. Pero en una situación en la cual el presidente va a buscar el enfrentamiento, es una situación ante la cual tenemos que estar preparados y la opinión pública tiene que percibir que eso está a la vuelta de la esquina. Mauricio Mulder, Juan Cheput comenzó esta intervención diciendo que los dos únicos partidos que han reaccionado ante lo que él considera es una grave amenaza formulada por Vicente Ceballos ha sido el suyo, contigo, y el APRA. ¿Comparte todo lo que ha dicho Cheput? ¿Tiene esa visión del futuro y de sus responsabilidades políticas? Sí, coincido con esa. Yo creo que el gobierno actual es un gobierno que se va a caracterizar históricamente como el sumum de la ineptitud, de la incapacidad, del cero resultados. Competencia tiene, con otros gobiernos. Depende de cuál sea la definición de la palabra competencia. Es decir, hay otros gobiernos que tienen resultados aún peores. No, pues eso es falacia. Eso se llama falacia ad temporem. Pero no se sienta aludido, yo no estoy pensando en uno en No me siento aludido, Ah. pero el decir este gobierno es malo y que el contraargumento sea otros gobiernos peores. Usted dice que es el peor de la historia. Eso se llama. Yo lo invito a tener una perspectiva en su No he llegado a decir de la historia.
He dicho simplemente que la falacia ad temporem no se aplica en este caso. Es un gobierno inepto, incapaz. Es un gobierno que proyectó crecer 3.1, después recalculó a 2.8 y ahora con la justa se llegó a 2 maquillado. ¿Ya? Yo creo que menos de 2 es lo que hemos hecho y la verdad es que la situación en la que está el país es una situación de marasmo completo. Y la elección va a resolver el tema, probablemente no. El resultado electoral de esta complementaria seguramente va a arrojar mucho fraccionamiento y la posibilidad de encontrar acuerdos va a ser sumamente complicada. Y como no va a ser tan fácil, entonces el gobierno va, y el señor Ceballos sobre todo, que es un lenguaraz, va a empezar a decir, ya ven, pues, o sea, ya el Congreso no lo haga ponerse de acuerdo, entonces vamos a hacer cuestión de confianza de nuevo. Que se apure, porque esa cuestión de confianza solamente la va a poder hacer hasta julio. A partir de julio ya no se puede disolver el Congreso. Pero obvio que es lo único que pueden hacer porque no tienen otra cosa que exhibir. ¿Y ustedes qué cosa es lo que pueden hacer ante ese futuro negro que nos está avisorando? Bueno, a ver, primero, ser consecuentes con nuestro pensamiento. Yo creo que si cada grupo entra con el cálculo de ver qué saca, estamos mal. Tiene que haber consecuencia con lo que cada uno piense, para poder comenzar y estar en una mesa en la que cada uno sepa qué es lo que está pensando en otro. En segundo lugar, si eso nos puede llevar a puntos de consenso, que definamos una agenda de cuáles son los puntos de consenso en los cuales... ¿Cuáles propondría usted? Porque uno podría temer que uno de los puntos de la agenda es vacar al presidente Vizcarra. Pero no me cabe... Yo voy a plantear ese tema, sin duda alguna, lo voy a poner en la mesa. Ahora, ¿generará consenso? Probablemente no, ya veremos, pero eso lo discutiremos. Tenemos que ponerlo en la mesa porque nosotros creemos que el principal problema del Perú en este momento es que no es un país democrático. Al no ser democrático, porque hay un solo poder que es el que domina todo, hay un poder judicial sojuzgado, hay un ministerio público que juega políticamente, es evidente que nadie que tuviera la capacidad de hacer una inversión va a invertir en este momento sin esperar que haya un resultado de recuperación democrática. Tiene que restablecerse el equilibrio democrático. Y el Congreso de la República tiene que fortalecer su función de fiscalización de lo que se ha hecho, no solo de los decretos de urgencia, porque estoy convencido que el señor Ceballos va a decir, no, ustedes lo único que tienen que hacer es ver los decretos de urgencia. Esa es una interpretación restrictiva que van a hacer la Constitución. No. Nosotros veremos los decretos de urgencia, si se tienen que derogar, se derogan, si se tienen que ratificar, se ratifican, pero seguiremos en toda la tarea de fiscalizar a los ministros y que vengan a responder. Fiscalizar a los ministros y vacar al presidente de la República, ¿lo he comprendido bien? Mi planteamiento, porque del partido, nosotros lo hemos aprobado, eso está en un plenario, nosotros creemos que si un presidente hace un golpe de Estado, no puede después decirse que como ya hubo elecciones, ahí lo pasemos por agua tibia. Pero el Tribunal Constitucional no es el que da la última interpretación sobre lo que sucedió el 30 de septiembre. Si tuviéramos un Tribunal Constitucional decente, sí, pero este tribunal... ¿Y quién decide si es decente o no? Bueno, cada uno tiene su punto de vista, tú puedes discrepar de eso o no, no hay una decisión. Nuestro punto de vista es que allí habían 6 miembros que ya tenían su mandato vencido. Y por decoro, sabiendo que ya estaba convocada una elección, lo único que han debido hacer es esperar al 26 de enero para decir que el nuevo Congreso decida ese tema. Pero no, ellos se apuraron a que 4 sobre 3. Bueno. Y 4 que son y han sido una argolla permanente en ese tribunal que lo ha determinado desdibujando. Eso ya se sabía. Elegido durante el humanismo. Y con gente que obedece consignas, que es lo que ha pasado ahí. Entonces, desafortunadamente, todo eso se va a tener que revisar. Regresemos a ver qué tareas van a asumir ustedes en el Congreso. Quizá podría contestarnos Juan Cheput antes de darle la palabra a Francisco Sagasti. Nos ha hablado Mauricio Mulder, pese a todo, de la voluntad de buscar acuerdos. Y entre los puntos de ese acuerdo que él promueve y su partido es la vacancia del presidente. ¿Usted suscribe a ese punto y añadiría otros prioritarios? Yo creo que es prioritario recuperar el control político. Indiscutiblemente hoy no existe, ¿no? Y de eso está abusando el gobierno. Recuperar el control político. El control político manifestado a través de la fiscalización. El control político es una de las... control no de control, sino de controlar. Controlar, claro. Muchas gracias, señor Mulder, por interrumpir para darnos esta explicación. Está un poco preocupado. No, nosotros no. Ese está en el Ejecutivo, que intentan controlar. Yo hablo de la función ya en dinámica.
¿no? Entonces, en estos momentos no existe ninguna posibilidad de ejercer ese control que es fundamental para poder orientar el trabajo de los ministros, y es por eso que hacen cada barbaridad todos los días. Respecto al planteamiento de Mauricio, es algo que se ha discutido en Contigo, pero no hemos llegado a una conclusión, porque indiscutiblemente el presidente Vizcarra lamentablemente ha venido actuando en los límites de la democracia. Ahora, ¿límites para acá o no? Límites negativos, o límites por favor, esclavismo? ha habido un autoritarismo, y aparte no podemos negar que ahora hay Autoritarismo. sí, y acá hay un sistema dentro del cual el señor Vizcarra es una pieza importante, un sistema, un poder fáctico, que cada vez que un juez, como el doctor Lecaro, se manifiesta en contra de un grupo de fiscales, de inmediato surge un audio. ¿Eso es una casualidad? De ninguna manera. Cada vez que un fiscal en el Ministerio Público se va contra ese mismo equipo de Lavallato, surge otro audio. O sea, son administrados. Cada vez que se elige a una persona que no pertenece a esa argolla, como sucedió en la Junta Nacional de Justicia, surge otro audio. Entonces hay un manejo perverso de los audios, y eso ya se está dando cuenta la opinión pública. ¿Y qué margen ¿Quién está de detrás de eso? acción da No lo eso sé, pero hay un a sistema. congresistas independientes como usted para que este Congreso, pese a esa situación negra que nos describe, pueda ser útil para los peruanos? Es que yo creo que, mira, y una vez lo decía Steven Levitskia, la oposición parlamentaria es importantísima para que funcione la democracia. Tú sabes perfectamente que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. O sea, ¿qué habrá en este gobierno que no se sabe en estos momentos? Pero yo sí creo que a pesar de ello, gente con la trayectoria de Mauricio, de Francisco, puede llegar a establecer una agenda mínima, porque tampoco hay mucho tiempo. Tres puntos de esa agenda mínima. Mira, el fundamental yo creo que tiene que ser la reforma institucional. Una reforma política correcta. ¿Por qué? No como parche, como hecho este gobierno. Yo creo que el tema de la bicameralidad se tiene que ver de inmediato, y también aquellos aspectos vinculados a la democracia interna. Yo no estoy dentro de los demagogos que quieren eliminar la inmunidad parlamentaria y generar con eso un Congreso débil, sin dientes, ¿no? Que al primer atisbo de fiscalización política te pongan pues una denuncia judicial. Imagínate pues con los fiscales que hay ahora, lo harían de inmediato. Entonces yo no estoy con esos demagogos que están planteando eso, sino con una posición política firme. Y otro que tiene que ver con que indiscutiblemente este es el Congreso del Bicentenario, el que va a poner las reglas de juego para el Perú que ingresa a su tercer siglo de vida republicana. Y tenemos que hacer una agenda en consenso con el Ejecutivo respecto a 2 o 3 grandes temas que sean las grandes leyes del Bicentenario. Es una cuestión que tenemos que hacer de todas maneras. Grandes leyes del Bicentenario. Francisco Sagasti, ¿será posible sacar las grandes leyes del Bicentenario? Yo creo que con actitudes como las que han visto los dos compañeros en esta mesa va a ser un poco difícil, porque lo que yo noto es una actitud un poco de confrontación, hablar de tóxico, de dictadura y todo eso, calificar de esa manera a un gobierno que de una forma u otra más o menos ha cumplido, como hemos dicho en otras oportunidades, de manera bastante mediocre. Hemos visto ya, como usted ha recordado, la sentencia del Tribunal Constitucional, o sea que no hay mucho más que discutir en ese tema sobre la disolución del Congreso. Pero entrar con esta actitud de que es tóxico, de que ellos van a tratar de imponer y todo eso, yo no lo veo así. Yo veo a un Congreso que debería evaluar las cosas con serenidad, con más calma, quitarse todo ese lastre que viene del Congreso anterior, que se heredó de ese Congreso con rabia, con ese Congreso de resentimiento, podría decirlo así. Lo que creo que nos queda es un concho telúrico de resentimiento, ¿sí? Citando un poco a Héctor Velarde, que hablaba de su concho telúrico de la cometividad. Y ese concho de resentimiento, llevarlo a nuevo al Congreso, va a garantizar confrontación. Yo lo que trataría de hacer, y le diría a los compañeros en esta mesa y a todos los candidatos al Congreso, como los he visto hoy día en la tarde, incluyendo, que no era candidato, pero a un militante, jefe de plan de gobierno del APRA, que dijo vamos a tratar de tener una actitud más abierta, más tranquila. Ahora, yo sí concuerdo con un punto que han mencionado que es clave. Hasta el momento tenemos ya más de 40 y probablemente llegaremos posiblemente a 50 decretos de urgencia. Y es una responsabilidad, como bien ha planteado el señor Cheput, de revisarlos. No sé cuál es el mecanismo, y quizá aquí los dos parlamentarios más experimentados, si se podría crear 1 o 2 comisiones especiales
o comisiones del Congreso que aborden este tema de urgencia. Tienen que ir a la Acaba respectiva comisión. Exacto. Entonces habrá que hacer, pero no hay alguna forma de tener un proceso de acelerarlo. Ustedes tienen muchísima experiencia, de tal manera que no nos entrampemos en un examen de los decretos de urgencia cuando hay otros temas importantes. Por ejemplo, le diré uno que estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo, que fue el primero que en esta reunión en Transparencia se discutió esta tarde, a la cual yo quisiera agradecer a los directivos de Transparencia por propiciar este tipo de encuentros que ayudan a hacer justamente lo que ustedes han planteado, formar este consenso. Y el primero fue modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, de tal manera de poder introducir modificaciones a la norma posteriormente a abril, que sería un año antes. Entonces yo creo que en ese tema todos vamos a estar de acuerdo, porque estamos de acuerdo que tenemos y ustedes han planteado. Entonces yo ya veo un primer tema urgente que debiéramos empezar a trabajar si es que tenemos la fortuna de ser elegidos. El tiempo corre y yo quisiera que terminemos los últimos minutos que nos quedan con una nota de optimismo. Y para esa voy a recurrir a alguien que Mauricio Mulder no podrá rechazar, Víctor Raúl Haya de la Torre, que todos admiramos, creo. Yo asistí a la instalación de la Asamblea Constituyente el año 78, creo que lo había usted ahí. 28 de julio del 78. Y él presidió este Congreso, digamos, Constituyente, bajo una dictadura militar. Sí. No los fantasmas que nos han descrito ustedes como eventualidad que nos espera a la vuelta de la esquina, sino bajo una dictadura militar. Y comenzó diciendo, la hora de las asambleas vasallas ha terminado. Esta asamblea no reconoce más poder que la que emana de ella misma. Bueno, el caso es que logró el objetivo, elaborar una constitución. Por consenso. Y se puso de acuerdo, llamando al señor Ledesma, comunista trotskista, distinguido dirigente de izquierda, se entendió con la derecha, que en ese momento era el PPC, y dio una muestra de que en las circunstancias políticas hostiles en que él había vivido desde hacía 10 años, desde el 68, fue capaz de sacar adelante una nueva constitución para el Perú. ¿Están a la altura ustedes o no? ¿De sacar una nueva constitución? No, de lo que ha hecho Haya de la Torre, de que un consenso y que una idea de país pueda ser plasmada. Bueno, ahí está lo interesante. A ver, ¿están a la altura de esa tarea o no, señor Mulder? Lo interesante está en que tú estás comparando, y estoy de acuerdo con eso, a la dictadura militar de Morales Bermúdez con Vizcarra. Porque yo lo que he dicho había un gobierno mucho más negro. Había un que no eran fantasmas. Dije, pensé que iban a reaccionar al uso de esa palabra, me la dejó pasar. Lo que yo he dicho es que yo he escuchado de ustedes fantasmas negros de futuro, mientras que lo suyo era una realidad, un informado gobernando el Perú. Por eso. 10 años. Y tú estás diciendo que Haya de la Torre y los partidos democráticos que integraron la Asamblea Constituyente del 78 pudieron, en un contexto en el que se iba un gobierno de facto, entonces tú nos estás trayendo esa a colación hoy para que estemos en la misma situación. Y te digo que sí. Te digo que sí, o sea, sí se... Podría buscar acuerdos con alguien que no piensa que es un dictador. Pero cuando yo digo que hay que restituir la democracia y el equilibrio democrático, no estoy diciendo de que hay que avasallar a otro poder del Estado. Pero vacar al presidente de la República, señor Mulder. Él es una persona. El presidente de la República es Martín Vizcarra. Para que Mercedes Arauz gobierne. Lo que diga la Constitución. Pero ya lo sabe, pues, pero por no necesita averiguar mucho. Para eso es la Constitución. Él es una persona. O sea, si mañana él mata a alguien, tenemos que seguir porque es el presidente de la República. No, es una persona. Bueno, en todo caso, la respuesta es positiva. Sí, están a la altura. Positivo, por supuesto. Tenemos que construir la democracia y la democracia del entendimiento. La presidencia de Haya de la Torre es consecuencia de un gran acuerdo político, y por si acaso, la izquierda no actuó porque quería beneficiar a Víctor Raúl, sino porque quería impedir la presidencia de Lucho Bedoya. Entonces, como consecuencia de eso, conversa con Víctor Raúl y al final existe el ánimo también de Lucho Bedoya de otorgarlo y se genera un gran consenso político que creo que al que podemos llegar. Pero para eso se requiere la gran política. La gran política pasa por respetar lo que piensan los partidos y convencer. Mira, si hablamos de Genaro Ledesma, de Lucho Bedoya, de Víctor Raúl y de tantos grandes tribunos de esa Constitución,
era porque la política se hacía conversando pero respetando a los partidos. ¿Qué es lo que sucede ahora? De que hay matones que se pasean por los medios de comunicación, que dicen voy a cerrar el Congreso, sueldo de un sol, etcétera, etcétera, ignorando que con esa actitud no van a lograr absolutamente nada. No solo dicen eso, yo oigo matones de otros, otras orientaciones políticas. Pero a lo que voy es que, mira, al Congreso tú necesitas ir a defender tus posiciones, a convencer, a reflexionar, a plantear y no a sentirte dueño de la verdad y de la moral absoluta. Si uno tiene esa predisposición para conversar, se puede llegar a todo tipo de acuerdo. Pero si uno a priori... Pero vacando al presidente de la República. No, pero si uno... No, pero un momentito. Acá no podemos dejar de lado el otro aspecto de la moneda, que es que nace esa situación de conflicto de parte del Premier, indicando que si ustedes no aprueban los decretos de urgencia, volvemos a una cuestión de confianza. No lo formula tanto así, podrían. Bueno, pues nosotros también estamos formulándolo como un planteamiento a discutir en el supuesto que podría darse. Palabras finales. Pero por otro lado... Cuando yo escucho tóxico y esto de acá es algo más que podría, yo creo que están siendo un poco más duros. Yo lo que creo es que tenemos que renovar el Congreso. Ya hemos visto lo que sucedió durante el Congreso disuelto con esa mayoría que se impuso, que gobernó a espaldas, que hizo que el 85% de la ciudadanía apoyara una disolución. Lo que creo que ahora tenemos que hacer es manejar, en primer lugar, elegir a grupos diferentes o distintos que traen programas concretos, equipos concretos y la posibilidad de una renovación real del Congreso. Y eso se hace con la experiencia que muchas personas hemos tenido en diferentes etapas de nuestra vida y muchos de ellos estamos en la lista del Partido Morado para el Congreso. Se hace escuchando, concertando, vinculándolas a la ciudadanía, estando atentos, teniendo una idea clara de cuáles son los límites que tiene el Congreso, cuáles son los límites del poder, pero no empezando a parecer una expresión. Muchas gracias. Esa actitud la tuvo el Congreso venezolano con Hugo Chávez y mira cómo terminaron. El Congreso, o sea, la ingenuidad en política no paga. La buena gente, mira acá, ni Mauricio, ni yo, ni Pancho estamos hablando de situaciones extremas, estamos hablando de la realidad. Y un Congreso sin política no es Congreso. Señor Mauricio Mulder, palabras finales. Bueno, lo mismo. Hay que fortalecer la democracia y darnos cuenta que la democracia es equilibrio de poderes. Fortalecer un Congreso que fiscalice podrá mantener un equilibrio democrático en nuestro país e iremos el año 21 a una elección mucho más amplia, mucho más sosegada y de cara al... Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por haber hablado sobre un tema espinoso como el caso Julio Guzmán. Quedamos a la espera de sus noticias cuando el comité político de su partido decida qué hacer frente a esta situación, pero sobre todo que sigan elaborando este proyecto de acuerdo político que, pese a todo, tienen en común querer sacar adelante en los 18 meses que sean eventualmente congresistas. Que tengan buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y luego recibimos al sociólogo y ex canciller Rafael Roncagliolo, precursor de la aplicación de la estadística al análisis electoral en el Perú. Nos dará un balance de lo que ha visto de la actual campaña electoral. Buenas noches, señores candidatos, y que ganen los mejores. Buenas noches.